Hola, hoy vamos a hablar del balanceo de ecuaciones, de las ecuaciones químicas. Acá nosotros tenemos algunos tips para balancear una ecuación química, entonces tenemos que considerar los siguientes puntos. ¿Cuáles son las sustancias reaccionantes y cuáles son los productos o son los resultados de la reacción? Tenemos que observar los subíndices que indican la cantidad del átomo, entonces en la molécula y los coeficientes que afectan a todas las sustancias. Generalmente el hidrógeno y el oxígeno que se encuentran en las reacciones se deben equilibrar al final porque generalmente forman agua que es una especie de sustancia de relleno. Esto no altera la ecuación porque toda la reacción se realiza en solución acuosa o se produce sustancias que contienen agua de cristalización. Tenemos varios métodos que utilizan según se convenga de acuerdo al tipo de reacción. Entonces, los que no tienen un cambio del estado de oxidación, entonces lo que no se trata de reacciones redox. Entonces lo hacemos por ensayo y error o tanteo. Y tenemos también las ecuaciones redox, que son aquellas donde hay cambios en el estado de oxidación de la sustancia y que tiene su método de ajuste. Entonces se emplea para balancear las ecuaciones sencillas, se realiza un cálculo donde se trata de igualar los miembros y para ello vamos a utilizar este ejemplo, un ejemplo bastante sencillo del nitrógeno que se ve acá y el hidrógeno que da como estos son los reactantes y estos son los productos. Entonces nosotros identificamos las sustancias que intervienen en la reacción. Entonces, las sustancias que están interviniendo son el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. En este caso, el nitrógeno, el hidrógeno y para obtener finalmente el amoníaco. Se verifica si la ecuación está balanceada o no. Entonces, observamos que acá en los reactantes, hay dos átomos de nitrógeno y acá hay un solo átomo de nitrógeno. Acá hay dos átomos de hidrógeno y acá hay tres átomos de hidrógeno. Entonces, sabemos que la ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque en los reactantes, en el lado izquierdo, tienen que haber la misma cantidad de átomos o elementos o sustancias que en los productos para decir que la ecuación está balanceada. Si acá hay dos nitrógenos, acá tiene que haber dos nitrógenos. Si acá hay dos hidrógenos, acá tiene que haber dos hidrógenos y ahí la ecuación estaría balanceada, ¿verdad? O igual número de átomos en los restantes e igual número de átomos en los productos. Se balancea la ecuación colocando entonces coeficientes. Para poder nosotros, para balancear la ecuación, entonces primero se balancea el no metal, en este caso, que es el nitrógeno. Como acá hay dos átomos de nitrógeno y acá hay uno, entonces colocamos en esta posición el número 2. Entonces, acá hay dos nitrógenos y acá hay dos nitrógenos. Pero, ¿qué pasa? Después tenemos que nosotros balancear el hidrógeno. Y tenemos que este coeficiente, entonces, está multiplicando a la cantidad de hidrógenos y 2 por 3 es igual a 6 hidrógenos. Y como acá solamente hay dos hidrógenos, lo que hacemos es colocar el número 3 acá para que 3 por 2 también haya 6 hidrógenos acá y 6 hidrógenos acá. Entonces verificamos. Hay dos átomos de nitrógeno acá y dos átomos de nitrógeno acá. Hay 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Entonces, de esa manera se dice que la ecuación está balanceada.
Tenemos otras situaciones donde en este caso el hidróxido de aluminio con el ácido sulfúrico. Entonces, primero se tiene que balancear el metal, luego el no metal y después el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces decimos, ¿cuál es el metal en esta ecuación química? El metal es el aluminio. Entonces lo que hacemos es tratar de balancear el aluminio. La siguiente pregunta que me hago es cuántos átomos de aluminio hay acá. Uno. Y acá cuántos átomos de aluminio hay. Dos átomos de aluminio. Entonces lo que tengo que hacer es colocar el número 2 en frente del aluminio para que haya dos átomos de aluminio acá y dos átomos de aluminio acá. Metal. Y el siguiente sería el no metal. Y el no metal en este caso es el azufre. Y me pregunto, ¿cuántos átomos de azufre hay en los productos? Hay 3. ¿Y cuántos átomos de azufre hay en los reactantes? Y hay uno solo. Entonces, por eso le coloco el número 3 acá. Entonces, 3 por 1, 3. Y acá hay 3 por 1, 3 átomos de azufre. Entonces, acá hay 3 átomos de azufre y acá hay 3 átomos de azufre y se dice que reactante y productos en cuanto al metal y al no metal están igualados. Finalmente, tengo que balancear el hidrógeno. Primero entonces balanceo el metal, luego el no metal y después el hidrógeno y por último el oxígeno ya tiene que estar prácticamente balanceado, tiene que estar igualado. Entonces acá yo observo el hidrógeno, entonces cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactantes. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Acá hay 6 átomos de hidrógeno y acá hay 2 por 3, hay también 6 átomos de hidrógeno. 6 más 6 significa que hay 12 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en los productos? Y hay solamente 2 átomos de hidrógeno. Entonces, para poder igualar el elemento hidrógeno, multiplico 6 por 2, 12. Entonces acá coloco el número 6. 6 por 2, 12. Acá hay 12 átomos de hidrógeno y acá hay 12 átomos de hidrógeno. Por ende, el átomo de oxígeno ya tiene que estar igualado. Entonces, verifico si en los reactantes cuántos átomos de oxígeno hay. 2 por 3, 6. Acá hay 6 átomos de oxígeno y 3 por 4, 12. 12 más 6 son en total 18 átomos de oxígeno. Y acá hay 4 por 3, 12 más 6 por 1, 6. 12 más 6, 18. Entonces, el oxígeno está igualado. ¿Cuántos átomos de aluminio hay? Vamos a verificar. Hay 2, está igualado. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay 3 y acá hay 3. Está igualado el metal, está igualado el no metal, está igualado el hidrógeno. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. 6 más 6, 12 total. Y acá hay entonces 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. Entonces acá hay 12 hidrógenos y acá hay 12 hidrógenos. Y tenemos también el oxígeno, que es 2 por 3, 6 y 3 por 4, 12. 12 más 6, 18. Y acá tenemos 4 por 3, 12 más 6 por 1, 6, 12 más 6, 18 oxígeno y 18 oxígeno y la ecuación está balanceada. Y tenemos el método de oxidorreducción. Entonces recordemos que la oxidación es un cambio químico en el cual un átomo o grupo de átomos pierde electrones. Entonces acá tenemos nosotros una oxidación. Significa que el aluminio en este caso perdió 3 electrones y se
la reducción significa que eh, un elemento químico o un grupo de átomos gana electrones. Entonces, la oxidación implica pérdida de electrones y la reducción implica ganancia de electrones. El aluminio, en este caso, se oxidó porque perdió 3 electrones. El hierro, en este caso, se redujo porque ganó 2 electrones. Cuando se oxida, se coloca a la derecha. Cuando se reduce, se coloca a la izquierda. Los elementos que ceden electrones se oxidan y se llaman reductores. Los elementos que ganan electrones se reducen y se denominan oxidantes. La oxidación-reducción siempre tiene que ocurrir en forma simultánea. La sustancia que se oxida tiene que reducir a otra y la sustancia que se reduce tiene que oxidar a otra sustancia. Entonces, en una ecuación, entonces nosotros tenemos que saber, en este caso, que generalmente el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1 y el oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2. Entonces, eso es una regla que tenemos que memorizar. Entonces, para saber el estado de oxidación del azufre en esta molécula del ácido sulfúrico, lo que hacemos es colocar la X. ¿Por qué X? Porque lo que no sabemos es el estado de oxidación del azufre. Entonces lo que hacemos es, como acá hay 2 hidrógenos, multiplicamos 2 por 1, entonces hay 2 cargas para el hidrógeno, más X, que sería la X del azufre, y 4 por 2 es menos 8, porque el oxígeno tiene carga negativa. Entonces, siempre eso, si no tiene carga la molécula, es igual a 0. Entonces, lo que hacemos acá es 8, pasamos al otro miembro y al pasar al otro miembro pasa con signo positivo. Y 2, que tenía signo positivo, entonces pasa con signo negativo. 8 menos 2, entonces X es igual a 6. 6 más 6 más 6 es el estado de oxidación del azufre. De esa manera se calcula el estado de oxidación del azufre. Para saber si un átomo gana o pierde electrones, se puede tomar los signos positivo, ganancia, y negativo, pérdida de electrones. Entonces, tenemos nosotros las ecuaciones de más 1, de menos 1 a más 5. Entonces, tenemos que va de menos 1 a más 5, entonces se trata de una oxidación, de una oxidación. ¿Por qué? Porque tenemos acá esta recta numérica y acá nosotros tenemos el bromo, tenemos que tiene estado de oxidación menos 1. Entonces vamos de acá de menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. De menos 1 a más 5 existen 6 posiciones y por eso colocamos acá más 6. Y se trata de una oxidación porque va de izquierda a derecha en la recta numérica. Entonces, y como es una oxidación, los electrones perdidos los colocamos a la derecha de la ecuación. Entonces, de esa manera, estos cálculos parecen engorrosos y una pérdida de tiempo generalmente se pueden realizar mentalmente, ¿verdad? Se determinan los números de oxidación. Tenemos que saber qué número de oxidación tiene cada sustancia, ¿verdad? En el caso del aluminio, en el caso del oxígeno, del carbono, del cloro. Entonces se detecta quiénes se han oxidado y quiénes se han reducido. Entonces nosotros miramos acá el aluminio. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? El estado de oxidación del aluminio es más 3. Acá el estado de oxidación del aluminio es más 3. Entonces nos preguntamos, ¿se oxidó o se redujo el aluminio? No, no se oxidó ni se redujo. ¿Por qué?
porque acá su estado de oxidación es más 3 y acá su estado de oxidación es más 3. No existe un cambio en el estado de oxidación, por lo tanto no hay ni oxidación ni reducción. Entonces me fijo acá en lo que es el carbono. El estado de oxidación del carbono acá es 0. Y acá el estado de oxidación del carbono es más 2. Se oxidó o se redujo el carbono y se oxidó. ¿Por qué se oxidó? Porque va de 0 a más 2. O sea que según esta recta numérica de acá que nosotros tenemos va de 0 a más 2. Entonces va hacia la derecha. Por lo tanto, corrió dos posiciones y se trata de una oxidación. Y la otra sustancia que cambió su estado de oxidación fue el cloro, porque el estado de oxidación del cloro en este punto es 0. Y acá el estado de oxidación del cloro es menos 1. Entonces, el cloro fue de, eh, de, de este valor que es 0 a menos 1. Entonces, si fue de 0 a menos 1, fue hacia la izquierda. Entonces, se trata de una reducción, de una reducción. Entonces, el carbono se oxidó y la otra sustancia necesariamente tiene que reducirse. De esa manera, entonces, vemos que sí se trata de una reacción de oxidorreducción, porque una sustancia se oxida y la otra sustancia se reduce. El carbono se oxida y el cloro se reduce. Entonces ya sabemos cuáles son las sustancias que se oxidan y cuáles son las sustancias que se reducen. Entonces, en este caso, el carbono fue de 0 a más 2, es una oxidación. El cloro fue de menos 1, de 0 a menos 1, entonces se redujo. Tenemos que igualar la cantidad de cloro. Acá hay 2 cloros, acá hay 3 cloros. Entonces colocamos 3 por 2, 6. Igualamos esta ecuación. Esto no hace falta igualar porque acá hay un carbono y acá hay un solo carbono. Y como acá hay 2 cloros y acá hay 3 cloros, hay que igualar y ponemos 3 acá, 3 por 2, 6. Y colocamos 2 acá, 2 por 3, 6. Acá hay 6 cloros y acá hay 6 cloros. Entonces va a ser de 0 a 1 es solamente una posición, pero como hay 6, entonces debemos multiplicar por 6. Sería entonces 6 por menos 1 sería 6 electrones. De esa manera, entonces, las ecuaciones por coeficientes para ir igualando. Entonces, como el carbono va de 0 a más 2, son 2 electrones. Y el cloro, porque al igualar, entonces, de 0 a menos 1, se reduce, entonces vamos colocando los coeficientes para poder igualar nuestras ecuaciones. De esa manera, entonces, se van igualando y se van ajustando las sustancias reaccionantes. Tenemos un caso especial, este que observamos acá, donde hay 3 sustancias que se oxidan y que sufren cambios en su estado de oxidación. Entonces acá el cloro se oxida y tenemos nosotros también otra sustancia que se oxida que es el cromo y el que se reduce es el yodo. Entonces tenemos nosotros el cromo más 3 que va a cromo más 6, entonces se trata de una oxidación. El cloro que va de 0 a menos 1, de 0 a menos 1, que es una reducción, una reducción. Y el yodo que va de menos 1, entonces a más 7, que se trata de una oxidación, de una oxidación. Es un caso bastante especial, bastante especial. Las ecuaciones se suman las ecuaciones para hacer una sola ecuación de oxidación. Entonces nosotros tenemos en este punto, tenemos el cromo
Y tenemos también el cromo más 6. De más 3 a más 6 es una oxidación. De menos 1 a más 7 es una oxidación. Y tenemos la otra, la otra semi-reacción que es del cloro, que en este caso es el que se reduce y que tengo que igualar. ¿Por qué? Porque acá el cloro tiene como subíndice, tiene el número 2 y acá hay un solo cloro, entonces para eso coloco el número 2. Entonces acá hay dos cloros y acá hay dos cloros. Entonces está igualada la ecuación. Entonces, posteriormente voy ajustando las ecuaciones para poder igualar en ambos miembros. De esa manera, entonces, vamos ajustando las ecuaciones, donde vamos a ver más ejemplos de cómo ir colocando y cómo ir ajustando estas reacciones. Muchas gracias.